Esta es la segunda teoría de Ingeniería de Software 1. Recordamos que en esta materia vamos a iniciar o vamos a comenzar a ver todo lo referido a cómo podemos construir un software, ¿no? Esa construcción del software nos va a llevar a realizar ciertos pasos. En particular, en esta teoría vamos a vamos a comenzar a ver ciertos temas que son muy importantes y en particular hoy vamos a comenzar a hablar sobre requerimientos. Y entonces, cuando digo que vamos a hablar sobre cómo construir un software, esa construcción, de la misma manera que con cualquier producto, o sistema o cualquier elemento que nosotros querramos construir, llevan ciertas tareas, llevan ciertos pasos que nos va guiando a la finalización, a la construcción. Imagínense que están construyendo una casa. Bueno, la construcción de la casa lleva ciertos pasos, ¿sí? Desde que tenemos que comenzar a hacer el plano hasta iniciar la construcción de las paredes, de los cimientos, del techo, hasta que la casa está terminada. Bueno, en este caso, en el caso del software, es igual, ¿sí? Lleva ciertos pasos que nosotros tenemos que ir realizando para lograr la obtención del producto. Esa cantidad de pasos que nosotros debemos realizar es un proceso, ¿sí? Y en este caso, en nuestro caso, es el proceso de software. O sea, el conjunto de pasos que nosotros vamos a ir dando para lograr la construcción del software que queremos hacer, es el proceso de software. Y fíjense que acá vemos como que en realidad tenemos una idea y hay un desarrollo que es nuestro proceso, ¿sí? Dentro de ese desarrollo vamos a hacer ciertas tareas y actividades. Y entonces vamos a decir que proceso de software es un conjunto de actividades y resultados asociados que producen un producto de software. Lo que tenemos que ir viendo a lo largo de esta materia y luego a lo largo de Ingeniería de Software 2 es cuáles son esas actividades que debemos realizar para lograr la producción del software, ¿sí? Fíjense que en esta imagen es muy clara porque lo que nosotros vamos a tener al principio es justamente los deseos, necesidades y especificaciones del usuario. Eso va a ingresar en nuestra empresa, en nuestro grupo, y nosotros vamos a ir realizando cada una de esas actividades y luego se termina, terminamos con un producto de software completo. Y este proceso de software, que ya digo que son actividades que tenemos que realizar, hay ciertas actividades que son fundamentales dentro del proceso, dentro de este proceso de software. En principio, la especificación del software, ¿sí? Tengo que decir qué voy a construir, ¿sí? Y justamente esta actividad, especificación del software, es la que nos va a llevar todo este cuatrimestre, ¿sí? Ingeniería de Software 1 nos vamos a dedicar a esta actividad, a la especificación del software. Una vez que tengo bien definido cuáles son las especificaciones del software, lo puedo desarrollar, que eso quiere decir que lo voy a diseñar, voy a codificar, luego tengo que validar lo que estoy haciendo y luego la evolución del software que tiene que ver con el mantenimiento y luego
el ir siguiendo la vida de ese software hasta que, si no lo podemos mantener más, bueno, lo dejaremos, no lo utilizaremos más, hasta la muerte de ese software. ¿Y qué es un modelo de proceso de software? Bueno, es una representación simplificada de este proceso, ¿sí?, que muestra una visión de este proceso, en la cual nosotros podemos incluir las actividades del proceso de software, los productos intermedios que se generan en el proceso, las personas, y estos modelos de proceso de software que se van construyendo o que se han construido, son como guías que nosotros podemos utilizar para llevar a cabo el desarrollo de un software. Una vez cuando nosotros, es nuestra primera vez que vamos a construir un software, un producto de software, lo mejor que podemos hacer es tomar una de estas guías, vamos a llamarlas así para ir habituándonos a que es un modelo de proceso de software. Tomamos una de estas guías para saber cuáles son las actividades que debo realizar y cuáles son los productos intermedios que van a ir surgiendo, ¿sí?, cuáles son los recursos que necesito. Entonces, es importante tener en claro cuáles serían como estas guías que nosotros podemos conseguir. Y estos modelos de proceso de software o las guías estas que yo digo que son buenas para cuando voy a construir un software para saber por dónde tengo que empezar, en general hay muchos modelos de proceso de software, ya los vamos a ver más adelante, pero se basan, la mayoría, se basan en modelos generales o paradigmas, ¿sí? El modelo de proceso de software, el primer modelo de proceso de software que surgió, y fue allá por el año 70, 1970, fue el modelo en cascada. El modelo en cascada tiene como una distinción de que se va representando, las actividades se representan cayendo en cascada. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que ir realizando las actividades y no puedo comenzar la siguiente hasta que no haya terminado la anterior. Por ejemplo, la actividad de requisitos tiene que estar terminada para que yo pueda comenzar con la parte de procesos, ¿sí? Y diseño. Y implementación no puedo comenzarla hasta que no esté el diseño concluido, ¿sí? Entonces, cuando yo utilizo este modelo en cascada, para lograr un producto de software totalmente concluido, tengo que haber pasado por todas las etapas. Luego está el desarrollo iterativo, que es mucho más ágil que el modelo en cascada. Y fíjense que lo que se inicia, o sea, nosotros iniciamos un modelo, ¿sí? Un modelo sería como una especificación del software. Ese modelo, que es la especificación del software, se diseña, luego se codifica y luego refino ese modelo de especificación de software, refino el diseño, refino el código. ¿Cuántas veces itero? Tantas veces como lo necesite para tener el producto terminado. Y luego, uno de los modelos de proceso de software que también son muy utilizados es el desarrollo basado en componentes, ¿sí? Que ustedes saben que ahora, en esta época, podemos encontrar muchas componentes realizadas y lo que nosotros tenemos que hacer es justamente integrar esos componentes para lograr el producto de software que nosotros queremos. Pero como dijimos en la primer clase, una de las cosas más importantes para comenzar el desarrollo de nuestro software es saber lo que el usuario quiere, cómo lo quiere, cuándo lo quiere, ¿sí? Y en la clase, en la teoría pasada, vimos la definición de licitación de requisitos o de requerimientos, que eran las necesidades del cliente, y lo que dijimos es que
A partir de ahora, todo lo que tuviera que ver con las necesidades del cliente las íbamos a definir como requerimientos. Esa es la palabra técnica que vamos a utilizar. Entonces lo vamos a definir más formalmente. Un requerimiento es una característica del sistema o una descripción de algo que el sistema es capaz de hacer con el objeto de satisfacer el propósito del sistema. Por ejemplo, si yo estoy trabajando, yo estoy por hacer un software para una biblioteca, un requerimiento podría llegar a ser el ingresar un nuevo libro a la biblioteca o dar de alta o gestionar los socios, prestar un libro, la devolución de un libro, todos esos son requerimientos que van a formar parte del software de la biblioteca. Y es muy importante tener en cuenta o es muy importante definir bien los requerimientos porque el impacto que puede llegar a tener generar un error en la etapa de requerimientos es muy alto, ¿sí? Imagínense que si yo no entiendo bien los requerimientos, eso implica que el software que va a terminar siendo, vamos a terminar realizando, no va a ser el que el usuario quiere. Si el usuario necesita que nosotros gestionemos el préstamo de los libros y lo que nosotros entendemos es que lo único que desea es gestionar a los socios, bueno, entonces el software resultante no va a ser el que el usuario quiere, ¿sí? Pues bueno, entonces el error de la etapa de requerimientos es tan importante porque justamente no puede no satisfacer a los usuarios. Puede haber diferentes interpretaciones de los requerimientos, ¿sí? Ya sea porque el cliente no supo explicarnos bien qué es lo que necesita o nosotros no lo entendimos, ¿sí? O, bueno, tenemos diferentes formas de interpretar un requerimiento. Y lo que eso implica es que puede gastarse tiempo y dinero construyendo el sistema que no es que erróneo. Y ahora vamos a ver una parte muy importante, que es la diferencia de requerimientos. Hay dos tipos fundamentales de requerimientos. Por un lado, vamos a ver a los requerimientos funcionales y por otro, los requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales son los que describen una interacción entre el sistema y su ambiente, cómo debe comportarse el sistema ante determinado estímulo, describen lo que el sistema debe hacer e incluso lo que no debe hacer, es la funcionalidad y son independientes de la implementación de la solución. Por ejemplo, cuando hablamos del software para biblioteca, el hecho de gestionar un préstamo de un libro es un requerimiento funcional. Pero por otro lado están los requerimientos no funcionales, ¿sí? Los que no especifican una función y que en general lo podemos describir como una restricción al sistema que va a limitar nuestras elecciones en la construcción. Y ahora vamos a ver cuáles serían estos requerimientos no funcionales. Dentro de estos requerimientos no funcionales los podemos dividir en requerimientos del producto o requerimientos organizacionales o requerimientos externos. Requerimientos del producto serían requerimientos no funcionales que se enfocan claramente en el producto terminado. Por ejemplo, el rendimiento del producto o el espacio que utiliza o la fiabilidad o la portabilidad del producto. Entonces, hay ciertos requerimientos no funcionales que pueden ser exigidos por el usuario que se enfocan directamente al producto. O también pueden ser requerimientos organizacionales, por ejemplo, la aplicación de algún estándar para el desarrollo del producto o alguna reglamentación específica. Imagínense que ustedes están realizando
un producto de software para un banco y el banco tiene ciertas normativas que tiene que tener en cuenta, ¿sí? Entonces hay requerimientos organizacionales específicos que nosotros no vamos a poder dejar de lado. Y también requerimientos externos que tienen que ver con, por ejemplo, la seguridad o los éticos o la privacidad, ¿sí? En el caso que nos exijan que nuestro producto de software tenga que tener auditoría, pueda ser auditable, es un requerimiento no funcional también, ¿sí? Y se lo determina como requerimiento externo. Acá tenemos varios ejemplos de requerimientos no funcionales. En particular, por ejemplo, podemos hablar de, cuando hablamos de requerimientos de usabilidad, podemos nombrar a los de estética, o todo lo que tiene que ver con interfaz del usuario, o la documentación del usuario. Entonces, si el usuario justamente nos exige que nuestro sistema o nuestro software, nuestro producto de software tenga una estética específica, lo que eso significa, lo que nosotros deberíamos traducirlo en que nos está pidiendo que apliquemos un requerimiento no funcional que es el de usabilidad. Hay otros requerimientos no funcionales, como por ejemplo el requerimiento de fiabilidad, ¿sí? Que también es un requerimiento del producto, fíjense, que tiene que ver con la cantidad o la frecuencia de fallas o la facilidad de recuperación o la posibilidad de predicción. Supóngase que es un producto de software muy crítico, que en el caso que se corte la luz, el producto de software tiene que estar siempre funcionando, por lo tanto, o si se corta la luz y se corta el producto de software, se apaga, deja de funcionar, pero eso debe ser, tiene que tener una facilidad de recuperación inmediata. Por ejemplo, en algún software que tenga que ver con la salud o con la medicina. Fíjense que dentro del requerimiento de producto hablamos de requerimientos de usabilidad, de eficiencia, de fiabilidad, de portabilidad, ¿sí? Y también, por ejemplo, los requerimientos de rendimiento, hablamos de la disponibilidad, tiempo de respuesta, tiempo de recuperación, uso de recursos, ¿sí? Por ejemplo, cuánto tiempo tarda mi producto de software en responder cierta pregunta que se hace al usuario, ¿sí? Perdón, al usuario no. Nosotros ingresamos alguna información a nuestro producto de software, cuánto tarda en respondernos esa pregunta. Eso también es un requerimiento de rendimiento. Y los requerimientos organizacionales pueden ser los requerimientos de entrega, de implementación, de estándares, y los externos tienen que ver con los legislativos. Todos estos son requerimientos no funcionales, que, vuelvo a repetir, serían una restricción que se aplica a la construcción de nuestro producto de software, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta estos requerimientos no funcionales, tanto como prestamos atención en realizar los requerimientos funcionales. Otra clasificación podemos dividir también en requerimientos del dominio y requerimientos por prioridad, que son diferentes, no son disjuntos los conjuntos. Los requerimientos del dominio son los que son específicamente características y restricciones del dominio de la aplicación del sistema. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un producto de software realizado para una biblioteca, todos los requerimientos, sean funcionales como no funcionales, pero que estén relacionados con la gestión de la biblioteca, son requerimientos del dominio. Y por otro lado, podemos dividir a nuestros requerimientos por prioridad, porque muchas veces los requerimientos pueden ser muchos en cuanto a la realización. El usuario nos pide muchos requerimientos, nos pide
que el producto de software tenga muchas funcionalidades, que tenga muchas restricciones, y nosotros vemos que el tiempo no nos da para hacer todos estos requerimientos a la vez. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es priorizar. Entonces podemos dividir en los que tienen que ser absolutamente satisfechos, por ejemplo, requerimientos funcionales que sí o sí tienen que estar hechos, porque si no el producto de software no funciona. Los que son deseables, pero no indispensables, ¿sí? Por ejemplo, algún requerimiento no funcional que sea algo que tenga que ver con la estética, ¿sí? Pero el producto de software funciona igual, aún no teniendo ese requerimiento. Y los que son posibles, pero podrían eliminarse, que bueno, que son, que más que nada son de adorno o de ayuda, pero no, pero el producto de software tranquilamente puede funcionar sin estos requerimientos. También están los requerimientos del usuario, ¿sí? Que son los requerimientos, se puede dividir también en requerimientos del usuario, que son los que el usuario nos genera y que están descritos en lenguaje natural, y a veces en estos tipos de requerimientos, cuando el usuario describe su requerimiento en un lenguaje natural, lo que puede suceder es que haya una falta de claridad, ¿sí?, en el requerimiento, y que haya, o que incluso junte requerimientos, etc. Esos requerimientos que están definidos por el usuario específicamente suelen ser no tan estrictamente técnicos, ¿sí? Pueden ser ambiguos. Y los requerimientos del sistema, que son los que establecen con detalle los servicios y restricciones del sistema, ¿sí? Cuando hablamos de requerimientos, y como entendemos la prioridad, la importancia que tienen los requerimientos en nuestro desarrollo de software, porque entendimos que el impacto de los errores en los requerimientos es fundamental, por lo tanto tenemos que tomarlo con seriedad a la definición de los requerimientos, y entonces se genera un proceso que se llama ingeniería de requerimientos, por el cual se transforman los requerimientos declarados por los clientes, hablados o descritos, a especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes y completas del comportamiento del sistema, incluyendo funciones, interfaces, rendimiento y limitaciones. Supónganse ustedes que han realizado la licitación de los requerimientos, ¿sí? Esos requerimientos han quedado plasmados en entrevistas, en cuestionarios, de ahí ustedes han logrado sacar requerimientos, ¿sí? Entrevistas, cuestionarios, brainstorming, lo que ustedes hayan utilizado para hacer la licitación de requerimientos, ¿sí? Y esos requerimientos que pueden estar redactados son transformados, ¿sí?, a especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes y completas, justamente para no generar errores de interpretación. Estas especificaciones precisas, no ambiguas, consistentes y completas van a constituir lo que nosotros vamos a llamar el SRS, que es nuestro primer documento, es el documento de especificación de requerimientos. Y todo esto, todo este proceso de ingeniería de requerimientos está en la primera parte, en la primera actividad o en el primer paso en el modelo en cascada. Si nosotros quisiéramos hablar de un modelo de proceso, lo aplicamos en el modelo de proceso en cascada, es la primera actividad que se realiza. Entonces, la ingeniería de requerimientos es la disciplina o el proceso para desarrollar una especificación, que en este caso vamos a llamar SRS, completa, consistente, no ambigua, la cual servirá como base para acuerdos entre las partes, ¿sí?, entre el usuario y nosotros los desarrolladores, ¿sí? En muchas veces lo que nosotros decimos es que pasa a ser
nuestro contrato. ¿Cuál es la importancia de la ingeniería de requerimiento y de la creación de este documento? Que justamente permite gestionar las necesidades del proyecto en forma estructurada, queda plasmado lo que nosotros entendimos y lo que el usuario quiere. Mejora la capacidad de predecir cronogramas de proyecto, porque como tengo todo descrito, yo puedo establecer cuáles son las tareas que debo realizar, por lo tanto puedo saber cuánto voy a tardar. Disminuye los costos y retrasos del proyecto, porque hacer claro, al tener que, al poder planificar cada una de las tareas, yo puedo establecer cuánto me va a costar y además cuánto tiempo voy a tardar, entonces disminuyen los retrasos. Mejora la calidad del software al ser ordenado, mejora la comunicación entre equipos, porque al ser un documento que va a ser usado por diferentes grupos de trabajo, no hay diferencias de interpretaciones y evita rechazos de tareas penales. Dentro de la ingeniería de requerimientos nosotros podríamos establecer como un subproceso dentro de esa cajita que vimos en el modelo en cascada, que habla de especificación de requerimientos, o mejor dicho, requerimientos solamente. Nosotros podríamos, esa cajita podríamos dividirla, o podríamos hacer como una especie de, poder meternos adentro, y adentro de esa cajita que es requerimiento podríamos ver este proceso o subproceso que está justamente enfocado totalmente a los requerimientos, ¿sí? A establecer claramente cuáles son los requerimientos, si los entendimos bien o no. Este proceso que está dentro de esa cajita de requerimientos está dividido en diferentes pasos. Lo que dice es que cuando yo estoy en la parte de especificación de requerimientos, o mejor dicho, cuando estoy en la parte de requerimientos, la primera actividad que debo realizar es justamente el estudio de viabilidad. Luego vamos a hacer la obtención del análisis de requerimientos, ¿sí? Que eso sería la parte que vimos la clase pasada. Luego especificamos los requerimientos, vamos a modelizarlos de una manera formal para no tener malas interpretaciones y luego los vamos a validar. El estudio de viabilidad, que sería el primer punto en el cual nosotros comenzamos este proceso dentro de requerimientos. ¿Qué significa? A ver, nosotros estamos seguros que lo que nos está pidiendo el usuario se puede realizar, ¿sí? Entonces, lo que se propone en este proceso es que a partir de una documentación resumida del sistema, se elabore un informe que recomienda si conviene o no realizar el proceso, si conviene o no realizar este producto de software. Antes de comenzar el viaje o comenzar la creación de mi producto de software, yo tengo que pensar claramente si realmente puedo realizar este producto de software. Y para hacer este estudio de viabilidad, lo que se sugiere es, por ejemplo, hacer ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿el sistema contribuye a los objetivos generales de la organización? Si yo digo que no, entonces en realidad el sistema o el producto de software que estoy realizando no está mal encarado. ¿El sistema se puede implementar con la tecnología actual? Si yo digo que sí, estamos bien. Si yo digo que no, no puedo embarcarme en un trabajo en el cual estoy seguro que no va a tener buen fin. ¿El sistema se puede implementar con las restricciones de costos y tiempo? A ver, si un usuario me pide un producto de software y ese producto de software que tiene mucha cantidad de requerimientos funcionales e incluso tiene muchos requerimientos no funcionales, pero lo quiere en un mes y además no tiene mucha plata, o sea, no tiene dinero para, por ejemplo, si nosotros quisiéramos costearnos
la construcción de un producto de software en un mes, seguramente necesitaríamos muchos desarrolladores, muchos analistas, mucha gente trabajando, ¿no? Y no tiene ese dinero para que nosotros podamos contratar a esas personas. Entonces, ¿nos va a convenir realizar este producto de software o no? Creemos que no. ¿El sistema puede integrarse a otros que existen en la organización? A ver, supónganse que nosotros estamos trabajando en la biblioteca de la universidad y lo que nosotros queremos hacer es un sistemita para que maneje solamente los videos que tiene la biblioteca de la universidad. Ese sistemita, ¿se puede conectar o integrar con otros sistemas que tiene la biblioteca de la universidad? Si dice que sí, está todo bien. Ahora si dice que no, estoy en duda. ¿Realmente vale? ¿Sirve la pena realizarlo de esta manera? Y hay otras preguntas, ¿sí? Donde en cada una me está cuestionando si yo realmente puedo hacer el sistema o no. Este estudio de viabilidad en general para sistemas nuevos, para sistemas viejos, puede ser que yo me haga ciertas preguntas, pero hay algunas que en general vamos a desestimar, ¿sí? Pero en el caso entonces, realizamos este estudio de fiabilidad y se genera un informe, ¿sí? Con esta recopilación de información, lo que hacemos es realizar un informe donde nosotros recomendamos si debemos continuar con el trabajo o no. Una vez que terminé con el estudio de viabilidad y una vez que obtuve los requerimientos, ¿sí? Hice la licitación de requerimientos, comenzamos la etapa de especificación de requerimientos. Todo eso que nosotros logramos obtener con la licitación de requerimientos suele ser ambiguo, poco claro, tenemos que ser precisos para dárselos a los analistas, a los diseñadores e incluso a los programadores para que no tenga diferentes interpretaciones. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es hacer una especificación de requerimientos, ¿sí? Cada requerimiento que nosotros vayamos a establecer para nuestro nuevo producto, para nuestro producto de software, tiene que tener estas propiedades. Un requerimiento tiene que ser necesario, ¿sí? Para que nosotros lo incorporemos dentro de la lista de requerimientos de llevar a cabo el producto de software, el requerimiento que nosotros estamos incorporando tiene que ser necesario, conciso, completo, consistente, no ambiguo y verificable. Necesario, ya lo dijimos. Conciso, que sea fácil de leer y de entender. Nada de muchas palabras. Completo, que no necesite ampliarse. Consistente, que no se contradiga con otro. No ambiguo, que no tenga diferentes interpretaciones. Y verificable. A ver, ¿de dónde salió este requerimiento? Entonces decimos, este requerimiento surgió de esta entrevista que yo tuve con el usuario. De ahí surgió ese requerimiento. Perfecto, entonces es verificable. Pero seguimos con la especificación de requerimientos, ese famoso documento que vamos a tener que construir, que va a ser como nuestro contrato con el usuario, pero además va a ser nuestra unión con las otras partes que forman para el resto del equipo, de mi equipo de desarrollo. ¿Cuáles son los objetivos de esta especificación de requerimientos? Permitir que los desarrolladores expliquen cómo han entendido lo que el cliente pretende, porque lo vamos a tener que redactar, indicar a los diseñadores qué funcionalidad y características va a tener el sistema, indicar al equipo de pruebas qué demostraciones llevar a cabo para convencer al cliente. Todo esto va a formar parte de la especificación de requerimientos. Y esta especificación de requerimientos, dijimos que los requerimientos tienen que tener propiedades, que ya las vimos. Pero además, esta especificación, este documento que estamos construyendo, tiene que ser correcto, no ambiguo, completo, verificable, consistente, comprensible por los consumidores o usuarios,
modificable, rastreable, independiente de diseño, anotada, concisa. Bueno, todas esas son las propiedades que tiene que tener esa especificación de requerimiento que estoy creando. Este documento de definición de requerimientos es un listado completo de todas las cosas que el cliente espera que haga el sistema propuesto. Tiene definición de términos técnicos y está basado en un estándar, ¿sí?, que es el IEEE 830, donde ustedes pueden llegar a encontrar, se puede bajar desde internet. Lo que me dice el estándar 830 es, me brinda una colección de buenas prácticas de cómo escribir especificaciones de requerimientos sin olvidarme de nada, ¿sí? Porque suele pasar que nosotros queremos hacer nuestra propia especificación de requerimientos y podemos olvidarnos de algún punto. En el caso de que, para que no nos suceda eso, lo recomendable es basarse en el 830, en el estándar 830, que es el SRS, y tener en cuenta las buenas prácticas que ahí nos proponen. Dentro de esta especificación de requerimientos, lo que vamos a encontrar son, bueno, qué funcionalidades va a tener o qué requerimientos funcionales debe tener el software, cuáles son las interfaces externas, o sea, con qué cosa externa al producto de software me voy a comunicar, ¿sí? Mi producto de software, ¿con qué se intercomunica? Por ejemplo, con otro hardware, puede ser con una persona específica, con otro software, ¿sí? Entonces, esas interfaces externas lo que van a hacer a mí es generarme ciertos requerimientos. A ver, por ejemplo, si yo estoy pidiendo que mi producto de software, si yo tengo como interfaz externa de mi producto de software a otro software, por ejemplo el del banco, voy a tener una interfaz externa que me pone ciertas restricciones, que serían requerimientos no funcionales, de comunicación con el otro software. O, bueno, en este documento también voy a encontrar otros requerimientos no funcionales como de rendimiento, como ciertos atributos o como restricciones de diseño. Fíjense que los tres puntos últimos tienen que ver con lo que nosotros definimos como requerimientos no funcionales y son muy importantes de establecer antes de comenzar a crear, a construir el software que voy a realizar. Todas estas cosas que estamos hablando van a estar en el documento de especificación de requerimiento, que vuelvo a decir, para que ese documento esté claro y no nos olvidemos de nada, es recomendable tener en cuenta el estándar 830 que me determina cuáles son las buenas formas de realizar un SRS o una especificación de requerimiento. ¿Quiénes van a usar? ¿Cuáles son los usuarios que van a utilizar este documento? Por ejemplo, clientes del sistema, ¿sí? Los administradores, los ingenieros de sistema, los ingenieros de prueba o incluso los ingenieros de mantenimiento del sistema. Todos esos son los que van a utilizar la especificación de requerimientos que he construido. Y una vez que tengo todos estos requerimientos redactados, tengo el documento de especificación de requerimientos, lo importante es validar a los requerimientos, ¿sí? Entender bien saber si realmente entendí bien lo que quiere el usuario. Y la validación de requerimientos es el proceso entonces de certificar que el modelo de requerimientos, ¿sí? La especificación de requerimientos es el que quiere el usuario, ¿sí? Para descartar errores
de requerimientos que pueden conducir, esos errores de requerimiento pueden conducir a grandes costos si se descubre. Y entonces tenemos que ponernos de acuerdo en lo que significa validación y lo que significa verificación. Validación es que al final del desarrollo se evalúa el software para asegurar que cumple con los requerimientos, ¿sí? Si un usuario me pidió hacer un sistema para gestionar los videos de la biblioteca de la universidad, el software tiene que justamente gestionar correctamente los videos. Pero la verificación tiene más que ver con si se cumplen los requerimientos correctamente. A ver, ¿tiene errores? Puede ser que nosotros hayamos entendido bien, pero el código en sí esté mal hecho, ¿sí? Entonces, la validación podríamos definirla como una pregunta, como el software, ¿hace el software correcto? ¿Sí? Y la verificación es hacer el software correctamente, ¿sí? ¿Lo hace correctamente? Por un lado, la validación, ¿hace el software correcto? Y por otro lado, la verificación, ¿hace el software correctamente? Esa es la pequeña diferencia que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que la validación requerimos del usuario para estar seguros que lo que estamos haciendo está bien, ¿sí? Pero acá dice al final del desarrollo, porque en general cuando estos términos de tanto de validación como de verificación fueron descritos, el modelo proceso de desarrollo que más se utilizaba era el cascada, y entonces ¿cuándo se hacían las pruebas? ¿Cuándo se probaba un software? Al final. Pero ahora lo que sí sabemos es que tenemos que comenzar a probar antes para no cometer errores que después van a ser cada vez más grandes. Por lo tanto, tenemos que empezar con validar los requerimientos, verificar los requerimientos, ¿sí? Cuando los estamos construyendo. Entonces, una pregunta que podemos hacernos, ¿es suficiente validar después del desarrollo del software? Lo que acabo de decir, la evidencia dice que no. Y Boehm dice que cuanto más tarde se detecta un error, más cuesta corregir. Boehm también habla de bola de nieve de defectos. Al principio, cuando yo recién estoy construyendo el software, un error puede ser chiquito, pero si ese error lo dejo continuar a lo largo de todas las etapas del proceso de desarrollo, va a ser una bola de nieve muy grande. Validar en la fase de especificación de requerimientos puede ayudar a evitar costosas correcciones después del desarrollo. ¿Y contra qué? Porque en realidad hablamos de validar, pero en realidad sí es validar y a veces, y también es verificar en este caso, ¿no? Porque como es especificación de requerimientos, la verificación en este caso no existe. No existen los requerimientos de los requerimientos. ¿Contra qué yo voy a validar un requerimiento? Lo tengo que validar con respecto a lo que dice el usuario, ¿sí? No puede probarse formalmente que un modelo de requerimientos sea correcto. Puede alcanzarse una convicción de que la solución especificada para el modelo de requerimientos es el correcto para el usuario, ¿sí? Entonces, ¿contra qué voy a validar esos requerimientos? Y bueno, contra el usuario, ¿sí? La validación de requerimientos valida la verificación de validez, que significa que ese requerimiento sirve para todos los usuarios. La verificación de consistencia, sin contradicciones. La de completitud, que creamos o que están todos los requerimientos que son necesarios. La verificación de realismo, que esos requerimientos que estoy definiendo se pueden implementar. Y la de verificabilidad, que se puede diseñar un conjunto de pruebas, ¿sí?
fíjense que, volvemos a decir, esto estamos hablando de verificaciones desde el punto de vista de requerimientos, ¿sí? ¿Cuáles son las técnicas para realizarlo? Esas técnicas pueden ser manuales o automatizadas. Las revisiones de los requerimientos pueden ser formales o informales. Los informales es cuando los desarrolladores conversan con los stakeholders, usuarios, desarrolladores, todos los stakeholders que nosotros podamos, cuanto más podamos, mejor. Y el formal es el equipo de desarrollo debe conducir al cliente para explicarle qué es el requerimiento, ¿sí? Y queda escrito de una manera formal cuáles son los comentarios que nos hace el usuario. Y por otro lado también, para hacer una técnica, para validar un requerimiento, podemos construir un prototipo, ¿sí? Para que lo vea el usuario y nos diga si realmente está bien o no. Eso siempre, la visualización de cómo quedaría un requerimiento mediante un prototipo siempre es muy útil, sobre todo para cuando los usuarios no tienen muy claro qué es lo que quieren o nosotros no entendemos bien lo que quieren, entonces el prototipo, la visualización de un requerimiento mediante un prototipo siempre vale la pena. Y bueno, y la generación de casos de prueba también es importante, porque por más que el requerimiento no esté codificado, uno lo puede probar de igual manera. Una vez que tengo la especificación de requerimientos construida, donde yo redacté una especie de contrato, un documento, donde digo qué es lo que voy a hacer, qué es lo que no voy a hacer, lo mira el usuario, pero hay una parte que es importante y es que tenemos que transcribir este requerimiento de una forma más técnica, sobre todo para los analistas, los diseñadores, los programadores, ¿sí? Para que no quede ningún lugar a dudas de lo que queremos decir. Y entonces esos requerimientos que nosotros sacamos de la licitación de requerimientos, especificamos de una manera de redacción en el documento, que después vamos a anexar este nuevo modelo de requerimientos. Entonces, ese requerimiento que venimos trayendo de la licitación, lo vamos a modelizar mediante las técnicas de requerimiento que vamos a ver en esta materia. Hay dos grandes grupos de técnicas de especificación de requerimientos y que tienen que ver con el producto de software, la elección de qué técnica de especificación de requerimiento vamos a utilizar para modelizar el requerimiento tiene que ver con el tipo de producto de software que nosotros estamos queriendo construir. Por un lado están las técnicas de especificación de requerimientos estáticas, donde el sistema de software, el producto de software terminado, se describe a través de entidades u objetos, atributos y relaciones con otros, pero no describe cómo cambian esas relaciones con el tiempo. Por eso se dice que es estático. Es como una imagen, un dibujo, ¿sí? Que nosotros mostramos de lo que es el requerimiento que tenemos que tener en cuenta para el sistema de software. Entonces, cuando el tiempo no es un factor mayor en la operación del sistema, podemos utilizar las técnicas de especificación de requerimientos estáticos. Ejemplos: referencias indirectas, relaciones de recurrencia, definiciones axiomáticas, expresiones regulares, abstracciones de datos, entre otros. Pero también están las dinámicas, donde justamente el tiempo es algo muy importante a describir. Entonces, se considera el sistema en función de los cambios que van surgiendo o que ocurren a lo largo del tiempo, ¿sí?
se considera que el sistema está en un estado particular hasta que un estímulo lo obliga a cambiar a otro estado. Dentro de este grupo vamos a colocar a las tablas de decisión, los diagramas de transición entre estados, la de transición de estados, diagrama de persianas, de transición extendido, red de Petri, entre otros. Hay algunas técnicas de especificación de requerimientos que están en un gris, ¿sí? Pero en general, que los van a ver ustedes, y ustedes luego nos van a preguntar, ¿esa técnica es estática o es dinámica? Y bueno, lo vamos a poder conversar entre todos, ¿sí? Pero en particular, esto es lo que nosotros vamos a ver. Cuando hablamos de técnicas de especificación de requerimientos estáticas, la definición de esta técnica tiene que ver con que definimos qué hacemos, pero no cómo, ¿sí? Entonces, hablamos de relaciones de recurrencia, de referencia indirecta o como ecuaciones implícitas. Fíjense que la mayoría tienen que ver con matemáticas, ¿sí? Abstracción de datos, eso ustedes lo vieron, expresiones regulares también. Bueno, estas son las técnicas de especificación de requerimientos estáticas que se pueden utilizar para describir los requerimientos cuando no tengo, no es importante para mi desarrollo de software tener en cuenta el tiempo. Estas técnicas de especificación de requerimientos no las vamos a ver en la materia, ¿sí? Nosotros nos vamos a enfocar en las técnicas de especificaciones dinámicas, ¿sí? En esta materia, lo que nosotros pretendemos enseñarles es, primero, a licitar requerimientos, que eso es lo que ustedes aprendieron o vieron en la teoría anterior. Una vez que hemos elicitado esos requerimientos, los tenemos que modelizar, ¿sí? Para ponerlos en un formato que sea más técnico, ¿sí? Que no tenga malas interpretaciones o diferentes interpretaciones. Esa modelización de requerimientos, vamos a ver diferentes técnicas de cómo modelizar esos requerimientos, ¿sí? Vimos por un lado que están las técnicas estáticas, que no las vamos a ver en este cuatrimestre, y las técnicas dinámicas. Dentro de las técnicas dinámicas, vamos a ver hoy la primera, que es historias de usuario. Una historia de usuario es una representación de un requisito de software escrito en una o dos frases utilizando el lenguaje común del usuario. Esta técnica de especificación de requerimiento es utilizada en las metodologías ágiles para la especificación de requerimientos. Estas metodologías ágiles son modelos de procesos de software más nuevos, ¿sí? Más adelante vamos a ver las diferencias entre los modelos de procesos de software más antiguos o tradicionales y los más nuevos, que son las metodologías ágiles. Bueno, en ese modelo se utilizan las historias de usuario. Estas historias de usuario deben estar acompañadas de una discusión con los usuarios, ¿sí? Y además, o sea, no deben surgir de nosotros solos, sino que el usuario tiene que estar totalmente convencido de esta historia y además tiene que tener una prueba de validación. Debe ser limitada, o sea, debería poder escribirse en una nota adhesiva pequeña, ¿sí? Algo que se pueda poner en un pizarrón. Son una forma rápida de administrar los requisitos o requerimientos, ¿sí? Sin tener que elaborar grandes cantidades de documentos. Por eso se utilizan mucho en lo que se denominan metodologías ágiles, ¿sí? Que son modelos de proceso donde se realiza el sistema de software de manera muy rápida. Permite responder rápidamente a los requerimientos cambiantes. O sea, si un usuario me pidió
un requerimiento y al mes quiere cambiar ese requerimiento, nosotros al haber utilizado esta técnica de requerimiento, de especificación de requerimientos, podemos cambiarla rápidamente al requerimiento. Al momento de implementar las historias, los desarrolladores deben tener la posibilidad de discutirla con los clientes o los usuarios, ¿sí? No tenemos que escribir la historia nosotros solos. Y generalmente la historia se espera que se sitúe para su realización entre 10 horas a un par de semanas. Si una historia tiene más de un par de semanas para ser construida, a ver, yo digo que como un requerimiento lo describo de una manera y la estimo a ese requerimiento escrito en una historia de usuario, que ese requerimiento me va a llevar una semana para crearlo, ¿sí? Para diseñarlo y codificarlo. Si ese requerimiento escrito en una historia de usuario lleva más de 2 semanas, significa que esa historia de usuario está mal realizada, ¿sí? O deberíamos dividirla. ¿Cómo hay que redactar esta historia de usuario? Bueno, el estilo en general, ustedes van a encontrar diferentes formas de redactarlo. Se sugiere responder estas preguntas y entonces es fácil la redacción de la historia, ¿sí? Este esquema que les voy a mostrar ahora es el que utilizamos nosotros en la práctica. Entonces preguntamos, ¿quién se beneficia con este requerimiento? ¿Qué se quiere? ¿Y cuál es el beneficio? Entonces, el esquema es así. Como un rol, quiero algo, ¿para qué? Para poder un beneficio. Por ejemplo, como usuario registrado, deseo loguearme, lo que desea, para poder, ¿qué cosa? Empezar a utilizar la aplicación. O como secretaria, que sería el rol, quiero poder imprimir un listado de turnos asignados en una fecha determinada y guardar la información de los mismos. Eso es qué es lo que quiero y cuál es el beneficio que logro, ¿sí? Esos son los ejemplos de cómo debería redactar. Otra forma. Como cliente, quiero suscribirme por medio del sitio web y obtener un nuevo plan de TV por cable. Fíjense que los diferentes colores, lo que nosotros intentamos hacer es que quede claro cuál es el rol, cuál es lo que quiere y cuál es el beneficio, ¿sí? O como vendedor, quiero registrar los productos y cantidades que me solicita el cliente para crear un pedido de venta. O como analista de compras, quiero que el sistema notifique vía correo electrónico a los proveedores para avisar que se le han enviado una cotización de licitación. ¿Cuáles son las características de estas historias de usuario? Estas historias de usuario deben ser independientes unas de otras, ¿sí? De ser necesario combinar las historias dependientes o buscar otra forma de dividir las historias de manera que resulten independientes. Hay que volver a redactar la historia para que cada una sea independiente de la otra. Que sean negociables, ¿sí? La historia en sí misma no es suficientemente explícita como para considerarse un contrato, pero se puede tomar como para poder discutir con el usuario. Valorada por los clientes o usuarios, que tenga interés por parte de los clientes o los usuarios, ¿sí? En que esa historia está bien redactada y es importante. Que se pueda estimar, ¿sí? Cuánto tiempo voy a tardar en realizar esta historia. Tiene que ser pequeña, eso ya lo dijimos, y tiene que ser verificable. ¿De dónde surge? ¿Sí? ¿De qué parte de la especificación de requerimientos o de qué parte incluso de alguna técnica de licitación de requerimientos surgió esta historia, ¿sí? Los criterios de aceptación, cómo yo estoy segura o seguro
que esta historia de usuario está bien redactada. Un criterio de aceptación es el criterio por el cual se define si una historia de usuario fue desarrollada según la expectativa de cuando el Product Manager o el Owner, que son roles que vamos a ver más adelante en las metodologías ágiles. Estos criterios de aceptación tienen que estar definidos ni bien nosotros escribimos la historia, ¿sí? No debemos definir un criterio de aceptación posterior. Ni bien escribimos la historia, nosotros tenemos que redactar de qué manera vamos a estar seguros si esa historia está bien construida o no, ¿sí? Entonces, los criterios de aceptación son utilizados para justamente expresar el resultado de las conversaciones con el cliente, para estar totalmente seguros que nosotros entendimos bien lo que quería el usuario, el cliente. Representan el inicio de la definición de cómo, ¿sí? Nosotros decimos una cosa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y con el criterio de aceptación estamos comenzando a decir cómo lo vamos a hacer. Si una historia de usuario tiene más de 4 criterios de aceptación, tiene que dividirse a la historia. Y se puede añadir un número de escenario para identificar un criterio si en el caso que lo necesitáramos, para que ser más específicos respecto al criterio de aceptación. ¿Cómo se escribe una historia de usuario? Bueno, lo hacemos entonces en una tarjeta chica, donde ponemos el número de historia, el nombre de la historia, la prioridad, la estimación, quién lo programa y la descripción de la misma manera en como lo vimos previamente. Como personal de compras quiero poder generar una orden de compra para poder enviársela al proveedor. Como dijimos también previamente, debe llevar un criterio de aceptación que va a estar escrito en el reverso, y entonces en este caso lo que describimos es cómo vamos a aceptar si esa historia de usuario está bien realizada o no. Entonces digo, debo poder visualizar todos los pedidos autorizados y al hacer clic sobre alguno de los pedidos debo poder visualizar en profundidad y tener un botón generar orden de compra que registre dicha orden. Si mi historia de usuario cumple exactamente con lo que digo acá, entonces está bien construida y el usuario va a estar de acuerdo. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar historias de usuario? Al ser muy cortas, representa requisitos de modelo de negocio que pueden implementarse muy rápidamente porque son cortos. Necesitan poco mantenimiento, mantienen una relación cercana con el cliente porque la tengo que escribir junto con él. Podemos dividir proyectos en pequeñas entregas. Bueno, tiene diferentes beneficios, pero también hay limitaciones. Tengo que siempre recordar de escribir los criterios de aceptación, porque si no, puede ser difícil de saber si está bien construida, ¿sí? Puede ser que se generen distintas interpretaciones. A veces el cliente no está presente y es difícil interactuar con él y por lo tanto suele ser una limitación de generar una historia de usuario que nosotros necesitamos que el usuario esté al lado nuestro. Podría ser difícil utilizar historias de usuario en proyectos grandes y requiere de desarrolladores competentes justamente porque la definición o la descripción de una historia de usuario, vieron que es algo simple, pero bueno, tiene que ser redactado junto con el usuario y requiere de cierta experiencia. Y existe ahora ha aparecido un término que se llaman épicas, que lo que realiza es el término épica, lo que está denominando es un conjunto de historias que se agrupan por algún denominador común. Supónganse ustedes que tienen muchos requerimientos, ¿sí? Por lo tanto, tienen muchas historias de usuario
Y el hecho de tener, supónganse, 30 historias de usuario, se les complejiza para tratarlo, trabajarlo con el cliente, con los desarrolladores. Por lo tanto, lo que ustedes intentan o sugieren que es bueno, agrupar ciertas historias de acuerdo a algún denominador común. Por ejemplo, todas las que sean ingreso de información pueden ponerlas todas juntas, o todas las que estén relacionadas con, supónganse, si seguimos con el tema de los videos, todo lo que tenga que ver con el alta de videos o la gestión de videos, las ponemos juntas, ¿sí? Entonces, al agrupar esas historias, lo que estamos haciendo es generando épicas. ¿Sí? Estas épicas luego las van a ver mucho más en profundidad el año que viene, cuando ustedes realicen el proyecto y donde tengan que construir las historias de usuario.